Sean bienvenidos a su canal de letras. El Canal de Panamá es musa, escenario y personaje de numerosas creaciones literarias. Escritores de aquí y de allá han retratado en sus obras los grandes momentos de la historia panameña. Este canal de lagos y bosques que enlaza viajes a través del globo también conecta historias de amor, coraje y valor. Un canal de letras constará de episodios que nos llevarán a viajar en el tiempo y en el sentimiento. Y para empezar, quiero darle la bienvenida a nuestra amiga Isabel Burgos. Escritora, actriz, directora y productora teatral. Ha desarrollado una carrera artística sobre y detrás del escenario desde su inicio en el grupo teatral universitario El Desván, hasta la dirección de obras memorables en la escena panameña. Ganadora del Premio Miró en la sección teatro con las obras Tránsito en 2014 y Los Inocentes en 2018. Gracias por estar aquí con nosotros en Un Canal de Letras. Gracias, Miroslava. Quiero empezar con ese gran pasado panameño, que es un pasado glorioso, que a menudo se habla de grandes cosas, como una epopeya, pero que dentro lleva historias familiares, historias personales. ¿Cuándo fueron esas ocasiones en las que descubriste cosas? Sabes, a veces que uno lee un libro y lo cierra como, yo no sabía esto. ¿Cómo te enteraste de esas intimidades de la gran épica panameña, la épica de la soberanía, como le llamaba Ricardo Ríos Torres? La sangre que corre por las venas de la literatura panameña es precisamente el tema canalero o el tema de la posición geográfica, incluso antes del Canal de Panamá. Entonces, yo creo que realmente toda la literatura, desde Oviedo, desde los primeros cronistas a Armand Reclus y luego todos los escritores de del siglo pasado, del siglo XX, ahora del siglo XXI, todos tienen, porque eso es el ambiente en el que vivimos, es donde nuestras células se reproducen. Así que es prácticamente imposible escribir sobre Panamá sin tener que tocar alguna arista, aunque no sea un libro histórico y no hable del Canal de Panamá. Algo vas a tener que decir de un inmigrante, algo vas a tener que decir sobre la cerca que estaba en la zona del canal, de alguna manera tú vas a tener que tocar, por alguna arista, por algún lado vas a tener que tocar el tema de la posición geográfica, del paso de ser el lugar de tránsito o del canal o de la soberanía. Así que cuando me di cuenta, pues he crecido tuve la suerte de crecer en una familia en la que mi abuelo era historiador, así que desde muy pequeños estábamos recibiendo dosis diarias de historia patria. Desde que leí Pueblos Perdidos de Gil Blas Tejera, hasta ahora con el nuevo libro Erase, que habla pues precisamente de los pueblos perdidos. Yo tengo este recuerdo de ir en el carro con mi abuelo al interior y él ir diciendo Gorgona. Gorgona en realidad se llama Nueva Gorgona. Gorgona es uno de los pueblos perdidos. Así que, por ejemplo, ese tema me parece maravilloso, eso de que ahí vivía una gente que tenía una vida, que tenía una cultura, que tenía de alguna manera, y bueno, se tienen que ir y los agarraron y los trasplantaron a un lugar totalmente diferente porque venían de la selva, ahora están en un lugar más la playa. De playa. Son gente diferente, tú los ves y su tipo físico es diferente. Y bueno, vamos a hacer una vida aquí en los próximos 150 años. Eso es increíble. Y yo creo que ese es uno de los temas que más pienso y más me tocan, porque eso de tener que salir y tener que abandonarlo todo, pues es fuerte para el ser humano, ¿no? A pesar de que venimos haciéndolo desde el principio de los tiempos, pero creo que es el motor que mueve los cambios en la sociedad. Así que ese tema, por ejemplo, me apasiona, ¿no? Y es una cosa que siempre estoy como buscando cuando estoy leyendo. ¿Qué hay detrás de esto que viene de ese momento? Sí, porque es una historia que sigue desenvolviéndose. Porque también es un pasado que seguimos descubriendo, porque cuando contamos la historia, creo que hasta el momento de que sale el libro Erase de Marixa Lazo, no habíamos reparado en la tragedia que eso representó para las personas, tener que poner todas sus cosas sin
con poco aviso y un poco a la fuerza para irse del lugar que era la tierra de sus abuelos, donde habían crecido. Entonces, revisitar esas historias se vuelve también a veces como un pasado doloroso, que es un poco en contraste con esta grandiosidad que tiene el pasado. Cuéntanos, hablando en este escenario de este pasado que es a la vez grande y triste, ¿qué libros nos traes? Bueno, aquí tengo, aquí tengo una cantidad de libros increíbles que de alguna manera pues me han tocado en mi vida. Sobre el tema canalero, tengo esta edición que yo no sé si será la primera edición, pero es un libro que era de mi mamá, que está firmado por mi mamá, de Pueblos Perdidos. Es bien viejita y yo creo que por ahí es un buen lugar para empezar, ¿no? Para empezar esta lectura sobre el Canal de Panamá. Tengo aquí de Joaquín Beleño, Gamboa Road Gang, que yo creo que es pues el momento en el que despierta, no, porque el sentimiento de soberanía empieza desde que se construyó el Canal de Panamá, pero es el momento en el que tal vez empezamos a percibir como una sociedad los desmanes, los abusos, lo que pasa a la gente realmente común y corriente al encontrarse estas dos culturas, el asunto de la cerca, el asunto de los blancos, los negros. Este libro me parece que es vital. Bueno, mi libro favorito de literatura panameña, Loma Ardiente y Vestida de Sol, de Rafael Pernetti Morales, que no trata, a primera vista, no trata el tema canalero. Sin embargo, tú lo abres y lo lees y todo de alguna manera está relacionado, porque ahí vive la negra Tomasa, que tiene un hijo de ojos azules, que es hijo de un gringo que se llama Tomás y que está en la guerra. Entonces, de alguna manera, todos los personajes, uno era, cuando era chiquitito jugaba béisbol en la zona del canal. De alguna manera, la vida del panameño común, que se retrata en el libro, es tocada de alguna manera por el tema canalero o por el tema del tránsito, porque llegó el español y el español es el dueño de la mueblería que les vende los muebles a crédito y que se los va a quitar. O sea, de alguna manera, es lo que te digo, es la sangre que corre por las venas de nuestra literatura, de alguna manera. Aunque no sea específicamente un libro de historia, es la sangre de los panameños. Yo una vez hablando con Luis Franco, el cineasta, me dijo, no hay una buena historia panameña que no tenga un gringo. Siempre hay un gringo involucrado que siempre es como el catalizador de la historia, ¿no? Porque en verdad esa es nuestra vida y eso es en lo que hemos vivido estos últimos 100 años. Así que... Ciertamente, y de Loma Ardiente y Vestida de Sol, recuerdo cuando estaba en la escuela que era casi como un morbo, porque el libro está lleno de palabras muy familiares y coloquiales, ¿no? Entonces era como, ¿cuándo nos va a tocar leer Loma Ardiente y Vestida de Sol? Pero lo interesante es que ocurre en un espacio, yo le llamo como los fantasmas de la ciudad. Es un lugar que ya no existe, pero un lugar que persiste, porque las vivencias de la negra Tomasa y de todos estos personajes siguen desenvolviéndose. ¿Cómo ves que estas novelas están presentes en la urbe, en la ciudad de Panamá? Pernet dice que Loma Ardiente, que la loma no era Loma La Pava, que era cualquier lugar, cualquier barrio súper pobre dentro de la ciudad de Panamá. Sin embargo, todos nos identificamos con que era Loma La Pava. Y el final es lo que te dice, al final pues hubo que sacar a esta gente de este pueblo, porque, esto me impacta tanto, porque los pobres no deben estar a la vista de la gente. A los pobres hay que empujarlos a los extrarradios, porque afean y dan mal aspecto, hasta que se me paran los pelos, porque realmente es lo que ha sucedido en la ciudad de Panamá. Es lo que ha sucedido. Se han creado en los alrededores, se han creado estas bolsas de barrios extremadamente pobres y cada vez se van empujando un poquito más allá para que no estén en el centro, porque el centro de la tierra tiene mucho valor y eso es feo para los turistas y para la gente. Entonces, bueno, es un poquito profético, ¿no? Lo que dice y en general yo creo que es eso. La literatura es los ojos de la sociedad
viendo hacia el futuro, viendo hacia el pasado, un telescopio para ver lo grande, pero también un microscopio para ver lo chiquito. Eso es lo que es la literatura, eso es lo que es el teatro, vernos a nosotros mismos reflejados. Aquí estamos, mira, qué horror esto de que seamos así. Y es verdad, así somos. Y esa es la única manera, reconocernos en ello, es la única manera en la que podemos mejorar. No hay otro. Igual que uno personalmente, uno tiene que reconocer sus errores para poder mejorarlos. Si no los ves, ¿cómo los vas a reconocer? ¿Y quién como sociedad te lo va a decir? El arte, la literatura, el teatro, el cine. Más nada, eso es lo que es. Con este pensamiento nos vamos a ir a una pausa para meditar en eso que dices de examinarnos a nosotros mismos. Ya volvemos. Estamos de vuelta en un canal de letras y quiero continuar con este libro que tienes, que es un libro que no es panameño, pero cuéntanos, ¿por qué se enlaza con nosotros de este libro? Esta fue la primera novela que yo leí. A los 5 años en mi familia decidieron hacer un viaje en Ticabús a San José, Costa Rica. Y bueno, mi mamá no podía dejar pasar la oportunidad para llevarme a una librería. Así que fuimos a una librería pública que estaba debajo de un parque, en la parte de abajo de un parque donde había una cuentacuento, y ella me compró ahí este libro que se llama Cocorí, del escritor costarricense Joaquín Gutiérrez. Esta novela, y después hicimos un paseo en tren, yo no sé a dónde, y yo me la pasé, yo estaba chiquitita, y yo me la pasé todo, mi mamá me decía, te vas a marear, porque yo me la pasé todo el viaje leyendo. Esto es una novelita, o sea, es una novelita, y me la leí toda porque es, para darle un poquito de importancia a la literatura infantil, de todo lo que puede enseñar sin ser ñoña, porque hay veces la literatura infantil peca de ser tonta, de no ser appealing para los niños, pero este es un ejemplo de lo maravilloso que puede ser. Cocorí es la historia de un niño negro de la costa y su mamá Drusila. Vino una niña en un barco, una niña blanca, rubia, de ojos azules, que le regaló una rosa. Y la rosa se muere porque ellos están en un lugar súper tropical, la playa. Y el Cocorí y sus amigos inician un viaje por la selva para encontrar respuestas a la pregunta de por qué la rosa se murió. O sea, es un tema filosófico realmente súper importante. ¿Por qué la rosa vivió tan poco? Sin embargo, don Torcuato, el caimán y la tortuga vivían cientos de años. Es totalmente hermoso, le enseña mucho a los niños sobre la vida, sobre la muerte, sobre las razas, sobre la cultura esa de los negros, en este caso de Costa Rica, pero yo creo que se traslada perfectamente bien a Bocas del Toro o a cualquiera de nuestras culturas negras. Y bueno, lo traje porque significa, esto fue como una puerta de entrada para mí a la lectura, porque era realmente interesantísimo, me enganchó desde la primera página. La historia es una historia de aventuras, pero con un trasfondo súper vital, súper importante, y que te deja, hasta siendo niño, te deja un montón de preguntas, ¿no? Que realmente para lo que está la literatura en estos tiempos, para hacer preguntas, no tanto para contestarlas, para que tú te quedes haciéndote las preguntas tú mismo y tú busques las respuestas. Así que por eso traje Cocorí de Joaquín Gutiérrez, una recomendación para los niños. Ahora que hablas de esta recomendación, quisiera saber cómo fue que, bueno, esta fue tu primera novela a los 5 años, pero cuando empezaste a enamorarte de la lectura, ¿qué libros empezaste a devorar? ¿Qué era lo que buscabas? Ay, Dios mío, es que eso es bien difícil en mi casa porque el problema es que mi casa estaba llena de libros. Y entonces mi mamá me enseñó a leer desde muy chiquita. Ella dice que desde la cuna, que ella tenía un método en el que me ponía unos carteles en la cuna con las palabras y me las leía.
Entonces yo llegué a primer grado leyendo, ya, o sea, uno va a primer grado a aprender a leer, yo llegué ya leyendo. Así que, y además por las características de mi familia, yo era una hermana mucho menor que mis hermanos, así que no tenía realmente, bueno, nada más habían 3 canales de televisión, todo lo que pasaba en los años 70, para entretenerme lo que hacía era leer. Y a veces pues leía cosas que era un poquito como una obsesión de que, ok, me voy a leer este libro, y si no me gustaba o no lo entendía, lo terminaba de leer de todas maneras, porque era como una cosa obsesiva, ¿no? De que, bueno, yo lo empecé, lo tengo que terminar. Y lo terminaba. Y por muchos años fui así, incluso con las películas o con las obras de teatro, que entraba y me sentaba y no me gustaba, pero me quedaba hasta el final porque ya la había empezado. Ya no. Ya, si ya no me gusta, tiempo. La página 40, 50, le doy 40 páginas al libro. Si no me gusta, lo dejo y tal vez en otra ocasión. Porque me ha pasado también que 10 años después el libro o la película te habla de otra manera. Así que, ¿qué leía? Bueno, leía lo que me caía entre las manos, realmente, lo que había en mi casa, o sea, lo que fuera, yo recuerdo particularmente un libro de cuentos que mi mamá me compró que se llamaba Cuentos para los Niños de América, y había un cuento por país. Ese libro lo amé, había de todo tipo de cuentos. Recuerdo una novela grande que se llamaba Las Minas del Rey Salomón, que esa es famosita, esa la leí. La Hoja Sarracena, eran como libros de aventura, pero también leía todo lo que había de literatura panameña, de literatura del boom latinoamericano, todo lo que había, hasta cosas que no eran para nada apropiadas para mi edad, pero yo las leía y si necesitaba una explicación preguntaba, y si no me daba pena preguntar, pues no preguntaba y me quedaba con esa información ahí guardada. Pero la importancia de tener libros en la casa para que los niños... Claro, estos tiempos son diferentes porque los niños tienen cómo entretenerse. El uso del tiempo libre no es el mismo que cuando yo era chiquita, porque los niños tienen sus aparatos. Otras cosas también. Tienen sus celulares, sus cosas, y tienen otras maneras de entretenerse. Pero en el tiempo mío no había... El tiempo de ocio era tiempo para ver cómo tú te entretenías, y esos son los momentos que realmente, según la teoría de la creatividad, el ocio es lo que desarrolla realmente la creatividad. Así que para mí en esos tiempos era agarrar uno de esos libros que estaba ahí y sumergirme en esa historia que estaba ahí, vamos a ver qué tal, pues. Y esa fue mi niñez. Eso sí, quizás contradice un poco ese dicho que dice que nadie experimenta en cabeza ajena, pero la literatura sí nos ayuda a vivir cosas que de otra manera no podríamos vivir. Así es. Sin embargo, mientras más lees, más tu marco de referencia se amplía. Y sí es verdad que empiezas a tener ese marco de referencia dentro de ti, entonces sí lo estás viviendo en cabeza propia, porque tu propio marco de referencia se va ampliando. Entonces, esto es como el libro ese que leí. Por ejemplo, ahora en Netflix empiezas a ver una serie de vikingos y te empiezan a salir todas las series de vikingos y todas las series del medievo entonces empiezas a relacionar y a comprender mejor. Lo mismo pasa con los libros. Empiezas a leer, no sé, literatura panameña de los años 40, 50, que era, sabes, de la ciudad, del pueblo, y empiezas a entender más todavía cómo era esa gente, ¿no? Mientras más lees, más tu marco de referencia se amplía, más entiendes a la gente. Es así. Quiero aprovechar este momento para agradecer a la Biblioteca Presidente Roberto F. Chiari, que es la biblioteca del canal, que nos ha prestado aquí Google en su forma más antigua. Era la manera que las bibliotecas se encontraban los libros con las tarjetas, y también todos estos libros que nos acompañan como estos mudos testigos del pasado. Y los invito a visitar la biblioteca de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3:30, y pueden allí encontrar no solamente libros, pueden encontrar fotografías, mapas, objetos, y el personal de la biblioteca estará feliz de hacerles un recorrido y contarles un poco de este realmente histórico edificio.
Continuamos aquí en Un Canal de Letras. Isabel, al principio mencionaba que el canal, además de ser un personaje, también es un escenario. Cuéntanos, en tu ejercicio, ya tú como escritora, ya no como lectora, ¿cómo aparece el canal? Como te digo, el canal es la sangre que corre por las venas de los escritores panameños. Entonces está de una manera u otra en los cuentos, en la mayoría de las cosas se siente que los cuentos están pasando aquí, lo que sea. En teatro particularmente, yo creo que en mis obras de teatro tienen una importancia mayor. En Tránsito, que es el premio Ricardo Miró 2014 de teatro, bueno, el propio nombre lo dice, Tránsito, pero es un juego porque Tránsito es el tránsito por la vida y también es la oficina del tránsito terrestre. Pero también es eso de que somos personas que, los panameños en general, somos personas en tránsito. Nosotros mismos también, yo tengo una amiga que dice que los panameños tenemos puestos un pie en Panamá y siempre tenemos un pie puesto en otro lado. Como que, ¿sabes? Sí es verdad, esta es nuestra tierra y esto lo amamos y todo, pero uno siempre tiene un piecito puesto en otro lado. Tal vez porque siempre tenemos a alguien en otro lado. Un abuelo, un tío, o tu hermano se fue a vivir. Entonces siempre hay como esa cosa de irse o de regresar, de viajar, ¿no? Y bueno, en Los Inocentes definitivamente ahí sí, como tú dices, es escenario, porque es la historia en los años 60 de unos panameños. Es decir, en la zona del canal había americanos que eran civiles, que trabajaban en la zona del canal, pero también habían panameños que trabajaban en la zona del canal. Entonces eso era como una categoría de gente diferente, era un estatus diferente. Si tú trabajabas para la misma empresa en Panamá o en la zona del canal ganabas un poquito más. Así que eso te subía un poquito, te elevaba de categoría. Y eso para los muchachos en este tiempo es inconcebible. Primero que todo porque la cerca no existe. Entonces para ellos es difícil entender esa división, partiendo de ahí, partiendo de lo físico, ¿no? Y bueno, y todas las barreras psicológicas que nos causaba eso de los americanos acá. Nosotros allá no podemos entrar, hay que hablar bajito cuando entramos por la zona del canal, no se puede tirar papelito, todas esas cosas que nosotros conocemos, ¿no? Los Inocentes es premio Ricardo Miró 2018, sección teatro, y esto está basado literariamente en una historia que le pasó a mi suegro, que era trabajador pues del Chase Manhattan Bank y que vino a trabajar al Chase de Balboa, que era el banco que manejaba el dinero con el que se le pagaba a los trabajadores. El Chase traía los dólares y con esa plata se le pagaba a la gente, pues. Y en los años 60, que estaba Martin Luther King y tal, el Chase envió desde Nueva York una notificación a sus ramas en el resto del mundo o en América Latina diciendo que había que elevar de posición a los negros para que estuvieran pues a tono con lo que estaba sucediendo. Con el movimiento de los derechos civiles. Entonces, en el Chase habían negros contratados, no es que no habían, pero eran todos mensajeros. Estaban atrás. Estaban atrás en un cuartito guardados, en el cuartito de mensajería. Ellos no. Mi suegro dice que incluso estaban casi que contratados por obligación. Y había veces que no tenían nada que hacer, que tú entrabas al cuartito y estaban jugando barajas porque casi que tenían que cumplir una cuota, pero no eran personas en las que se confiaba para hacer trabajos pues un poco, ¿sabes? El trabajo delicado del dinero. Bueno, llega el momento en el que ya, bueno, tenemos que ascender. Y lo interesante de esto es que los Sonians, que recordemos que los Sonians estaban compuestos por un grupo mixto de personas, gente que había nacido aquí, gente que acababa de nacer aquí, civiles, militares, incluso dentro de los militares, no es lo mismo ser de la Fuerza Aérea que ser del Ejército. Claro. Era gente muy diferente, muy combinada. Habían los médicos, habían pues los trabajadores de oficina, había de todo. Los Sonians hacen una protesta fuera del Chase para protestar porque iba a haber un cajero blanco. Recordemos que estas eran las leyes de Alabama. Había pues Golden Roll, Silver Roll, era bien, ¿sabes? Así que ellos hacen una protesta allá afuera y de eso, en esa situación se plantea la obra. Porque los trabajadores panameños
yo no quiero decir que no somos racistas, sino que para nosotros es normal subirnos en un bus y que se nos siente una persona de otra raza al lado. Para los americanos no. Así que para nosotros era como, bueno, que me van a poner a trabajar a un cajero negro, pero para los americanos no. Entonces, en la obra, los trabajadores panameños se sienten que, uy, pero qué cosa, oye, esta gente sí que son peleones, oye, qué necedad. Y a lo largo del transcurso del texto en el que ellos, bueno, yo hago que el secuestro dentro del banco sea más largo para darle más teatralidad y tal. A lo largo de la conversación y del estrés del secuestro, ellos se dan cuenta pues que los panameños también tenemos cercas que tumbar. También, si no es el negro, bueno, y si es el señor indígena que limpia el banco, si a él lo hubieran subido como cajero, no, el indígena, no, eso no puede ser. Y si soy yo, y si es a la mujer, si yo, que me sé este banco de arriba abajo, hablo inglés mejor que usted, soy inteligente, a mí, no, una mujer, pero sí que no hay mujeres, me explico. Entonces, tal vez no hay esta barrera, pero sí hay esta otra, y sí hay esta otra, y esta otra, y esta otra, y son las barreras que nosotros mismos nos ponemos. Entonces, lo bonito de Los Inocentes fue que cuando la llevamos a escena, nos quedábamos hablando con el público 10 minutos, los actores y yo nos quedamos, y la cantidad de cosas que la gente quería decir, y la gente quería pararse y decir, mi papá es indio cuna, y mi mamá es francesa, y yo tengo cosas que decir. Yo lo sentía, que la gente quería expresarse y hablar y decir, en Panamá no somos racistas, en Panamá sí somos racistas, en Panamá somos clasistas, no, en Panamá hay ganas de discutir el tema. Pero mientras no lo discutamos y no lo hurguemos y no saquemos la pus y curemos eso va a estar ahí. También es seguir visitando ese pasado, porque hay escritores, como dices, hay escritores que se dedican pues a hablar de lo que les llaman, hablan del presente, quizás muchos ahora están hablando de la Panamá urbana, pero esta Panamá épica de la construcción, de la migración, todavía está ahí presente, claro, esperando una reinterpretación, porque muchas veces recibimos un pasado de cómo nos los enseñan en la escuela, ¿no? Esto fue así, esto fue así, esto fue así, fue allá. Pero conforme vamos viviendo, el pasado va cambiando también. Parece mentira, pero cambia. ¿Qué cosas, qué libros ahora, después de adulta, crees que han cambiado el pasado para ti? Bueno, el libro de Marixa Lazo, ese de Erased, yo creo que ha cambiado mi manera de ver esos pueblos y incluso me ha abierto puertas a pensar en cosas en las que yo puedo escribir. ¿Me explico? Porque uno siempre está apoyado en otro libro, uno siempre está apoyado siempre un escalón es otro libro y otro escalón y tal vez una película y tal vez. Y por otro lado, mientras no conozcamos el pasado, lo vamos a seguir repitiendo. Eso es tan sencillo como que es así. Entonces, mientras nosotros no entendamos de dónde venimos y que realmente somos esa cosa que tanto se canta y tanto se dice, un melting pot, una combinación de razas, mientras no entendamos eso y no lo asimilemos, vamos a seguir tropezándonos con la misma piedra y teniendo esas discusiones que tenemos a veces de que si el pelo, de que si eso es profesional o no es profesional. ¿Hasta cuándo vamos a estar con eso? Cada vez que empiezan las clases tenemos el mismo choque, pero tenemos la oportunidad de que los artistas, los creadores, puedan ayudarnos a organizar esos conceptos. Y a digerirlo, es como bajarlo al cuerpo, ese pensamiento que está ahí. Todos sabemos que Panamá es una mezcla de razas, crisol de razas, todos sabemos eso porque todos lo hemos oído en las 1000 publicidades del IPAT, de cuando era el IPAT, y en las 1000, pero ¿cómo baja eso al cuerpo? ¿Cómo realmente tú lo asimilas? ¿Cómo lo aprendes para que sea parte de ti? Eso es lo que hace el arte, te ayuda a hacer eso, y la discusión te ayuda a hacer eso realmente, para comprender lo que quiere decir eso. Si somos una mezcla de razas, pero ¿qué quiere decir eso en mi vida? ¿Cómo se lleva eso a la práctica, a la vida diaria? Eso no. Vamos a quedarnos con ese canal de reflexiones y vamos a hacer una pausa y volvemos para hablar acerca de tu vida en las tablas.
Volvemos para hablar acerca de la vida en las tablas de Isabel Burgos. ¿Cómo fuiste de ser la lectora, la escritora, a la actriz, a la que está entregando la palabra y también a dirigirla como directora de teatro? ¿Cómo fue esa transición? Cuando yo estaba en la escuela secundaria, si hubiera habido una escuela de teatro, yo tal vez hubiera estudiado teatro, pero como no había en ese momento, yo estudié comunicación social porque obviamente lo mío era transmitir, contar, así que bueno, yo pensé tal vez como periodista puedo hacer eso en mi vida, pues. Así que yo estudié comunicación social, pero mientras estaba estudiando en la secundaria, mi mamá me llevaba mucho a la USMA a ver al grupo de teatro del Desván. Así que yo le dije cuando me gradué, yo quiero estudiar comunicación social, pero en la USMA, porque quería entrar al grupo de teatro. Así que, bueno, ahí empezó mi enamoramiento con el teatro, con mi maestro Eugenio Fernández y mis compañeros. Si yo pienso en mis años universitarios, pues el tiempo más feliz lo pasé actuando en el Desván. Cuando hablábamos acerca de tu experiencia con Los Inocentes y cómo la gente reaccionaba, es interesante ver cómo en la literatura es un ejercicio más personal, ¿no? Uno se sienta, lee o escribe, pero en el teatro hay una experiencia colectiva. ¿Qué te ha sorprendido a ti de las reacciones que te ha mostrado a la gente cuando se termina la obra que estás dirigiendo, la obra que escribiste, más recientemente Los Inocentes? ¿Cuáles han sido esos instantes que te han sorprendido de la reacción colectiva? En la primera noche uno realmente no sabe si las cosas van a funcionar o no van a funcionar. Así es de dramático. Uno puede tener mucha fe en el proyecto y mucha fe pero tú no sabes cómo es, porque además cada público es diferente. Cada público tiene su propia energía y hay público que se ríe para adentro, hay público que se ríe para afuera. Por ejemplo, en el teatro tenemos un dicho que es que cuando viene el público de Colón, la gente de Colón viene a Panamá, tienen que venir a Panamá a ver teatro. Claro. La gente viene en un busito, viene el busito de Colón, ya sabemos que esa noche va a ser especial porque el público de Colón comenta: oye, no le hagas eso, oye, pero esa pelada, ¿qué le pasa? O sea, es un público interactivo, o sea, es un público diferente. Y sí, es increíble lo que la gente lee. Hay veces que la gente me viene a decir, es que yo lo que veo en este texto es que una cosa que yo nunca, no había pensado, no había visto, y es lo más reconfortante del mundo que una persona te dé una lectura de algo que tú has escrito que es totalmente diferente a la tuya. ¿Qué pasó con Los Inocentes? No, bueno, con Los Inocentes era increíble que la gente realmente se sintiera tan identificada con una cosa que pasó hace 60 años. Porque obviamente es una historia que trasciende el tiempo, porque ya no estamos en la zona del canal, ya no hay eso de que ahora el negro puede ser cajero o no puede ser cajero, eso no existe. Claro. Pero el sentimiento sigue existiendo y sigue habiendo y las ganas de ver historias panameñas en escena, las ganas de ver nuestra historia en escena es enorme, y la recompensa en sentirse. Y bueno, la gente venía a decirme todas las noches, ay, muchas gracias por montar estas historias, porque, ¿sabes? Eso, qué duro, porque por otro lado, es duro montar teatro panameño si no tiene por ejemplo, yo tenía la suerte de que Los Inocentes tenía el sello del premio. Entonces la gente decía, bueno, esta obra está buena. Pero si yo escribo una obra X, que no dice que ganó premio Ricardo Miró ni nada, la gente prefiere ir a ver tal vez un musical, o tal vez una comedia española, o tal vez, porque no tienen la seguridad de que eso va a estar. Fuera de cámara estábamos hablando justo de este tema del racismo y cómo nos cuesta como sociedad digerir esta parte de nosotros mismos, y quizás desde el punto de vista del arte tenemos la oportunidad de transformar, porque quizás no solamente es el resentimiento que produce el racismo en la persona, sino todos los efectos generacionales que tiene. Cuéntanos, en la literatura panameña, en lo que tú has leído, en lo que tú has experimentado y en lo que has escrito, ¿cómo se retrata este aspecto de la sociedad en la que vivimos? Mira, en general yo veo que hay de parte de los escritores, sobre todo esos escritores de los años 30, 40, 50, 60,
una preocupación por la miseria, de donde venga. Lo que hablábamos hace un momento fuera de cámara. Hay una percepción bastante generalizada entre la gente de que en Panamá no hay racismo. Eso era algo que me saltaba todas las noches. Había gente que decía, yo no siento que en Panamá hay racismo. Pero lo acabamos de ver en escena. Entonces me dice, pero bueno, la gente decía, bueno, tal vez es más clasismo. Porque sí es verdad que estamos muy mezclados. Eso no lo podemos negar. Mira, te voy a decir. En las islas del Caribe, por ejemplo en Cuba, para ser blanco, para ser considerado un blanco, tú tienes que ser francamente blanco. Tus ancestros tienen que ser españoles. Ya a mí me lo dijeron en Cuba, tu mamá es negra como tú, porque tu papá era cubano, blanco, sí, y tu mamá es negra como tú. Y yo decía, yo soy negra, vieja, ya, hace pocos años. O sea, yo nunca había pensado que alguien me pudiera ver a mí como negra, porque yo misma no me veo negra, yo misma me veo mestiza. En Panamá pasa lo contrario. Para tú ser considerado negro, tú tienes que ser francamente negro. Ya donde tú estás un poquito amulatado y mestizo, ya tú te consideras blanco. Es lo contrario. Y yo creo que tiene que ver mucho con la mezcla y la mezcolanza que hemos tenido, ¿no? Entonces, esa manera de pensar tan particular panameña, que no se parece en nada al pensamiento de los alrededores, hace que todos, la mayoría, como la mayoría somos mestizos, la mayoría pensemos que no hay racismo porque yo soy blanca. ¿Me explico? A mí no me afecta. A mí no me afecta. Entonces, yo creo que es eso. Y bueno, son temas sociológicos para analizar. A lo mejor alguien me está viendo ahora mismo que no está de acuerdo con este tema. Es lo que yo he vivido, es lo que yo a través de mis escritos y de mi experiencia con el público, he determinado. Sería bueno que lo pudiéramos hablar, ¿no? Claro. También hay otro momento difícil en la literatura panameña y es cuando en la poesía vemos esto que menciona de las relaciones entre hombres y mujeres. Hay una poesía muy famosa que nos ha marcado a todas las personas que hemos pasado por el sistema educativo panameño, que es Incidente de Cumbia. Háblanos acerca de esa, ¿sabes? Uno la recita y la cuenta y se aprende la historia y meme y chimbombó, pero no es hasta que ya eres una mujer adulta y que comprendes un poco el tema de la violencia. Y ni siquiera. Cuéntanos, ¿cómo vemos ese pasado? ¿Cómo cambia ese pasado? Bueno, durante la pandemia, mi mamá me dijo que ella estaba ahí y nadie la aprovechaba. Ella estaba, bueno, ella es una persona que trabaja sin parar. Digamos, ¿quién es mi la mamá? madre? Margarita Vázquez, pues que es miembro de la Academia Española, ha sido profesora 1000 años de español y es pues una de las personas más importantes del idioma en Panamá. Ella se sentía que no estaba trabajando, pues, así que hiciéramos algo juntas. Entonces, bueno, hicimos esta página de Instagram que se llama Gente Leyendo Poesía, en la que yo tenía la idea de hacer algo súper producido, yo buscar a las personas, pero llegó la pandemia y el proyecto se autogestionó. Y lo que yo hice fue solicitarle a la gente que en su encierro me enviaran, se filmaran leyendo poesías. Simplemente una persona leyendo poesía. La poesía más leída y más pedida en Gente Leyendo Poesía desde hace 2 años es Incidente de Cumbia. Lo que me ha llevado a pensar que el verdadero poema nacional no es Patria, ni es Al Cerro Ancón, es Incidente de Cumbia. Y tiene, de Demetrio Cursi, y tiene varias características por las que es tan exitosa. Una, es una poesía extremadamente musical. Prácticamente tú oyes los tambores cuando la recitas con queja de indio y grito. Eso de trashumando ambiente de timba y quilombo. O sea, casi que es el tambor ahí hablando, ¿no? Y por otro lado es una historia, un cuento, que a la gente le gusta mucho eso de que empieza, no sé qué, pasa esto, tiene un clímax y tal, y se acaba la... Es casi la ley y el orden. Es casi la ley y el orden, exactamente. Pero analizándola y hablando de esto con los oyentes de Gente Leyendo Poesía, pues Incidente de Cumbia es la historia de un femicidio. Chimbombó no soporta que Meme, que trabaja en el bar, decida por sí misma con quién va a pasar la noche. Ella decide pasar la noche con su amante gringo. No sabemos si es blanco o es negro. Ni sabemos su nombre. Ni sabemos su nombre.
Chimbombó, cuchillo en mano, se va a vengar a la turbamulta de negros y zambos que están en el bar. Pero no mata solo al gringo, mata también a Meme. Ahora, yo pienso que Demetrio Corsi realmente lo que está haciendo es hablando sobre la soberanía nacional. Él lo que está haciendo es hablando, es un equivalente a bandera panameña de Gaspar Octavio Hernando. Sube hasta perderte hacia el azul y baja si sientes que alguien te ha traicionado, no me acuerdo de las palabras ahora mismo, si sientes que alguno de estos panameños te ha traicionado, desciende al istmo convertido en fuego y arrasa con febril desasosiego a los que amaron. Está furioso. A los que amaron tu esplendor un día. Eso es el equivalente a Chimbombó matando no solo al gringo, sino a la traidora Meme, que traicionó a su patria por irse con el gringo. ¿Me explico? Yo creo que eso es lo que Corsi está haciendo realmente, pero no podemos dejar de pensar que estamos viendo un femicidio. Y claro, un tema que hay que tocar, ¿no? Y que es un tema que sigue, porque lo vemos, quizás el inicio de este 2022 ha sido excepcional en términos de femicidios, y la poesía, con todo y lo sublime que a veces pensamos que es, nos puede ayudar a reflexionar en los hijos de Meme, que Corsi no los menciona, pero probablemente existían, y cómo ahora hay toda una generación de niños en riesgo social que viven ese hecho, esa realidad todos los días. Estamos hablando de un poema de hace 80 años, 70 y pico de años. Pero esa historia resuena y sigue resonando en todos nosotros. Tal vez no en el ángulo ese de la soberanía, del traidor a la patria. Tal vez ese no es el ángulo que resuena ahora, pero este otro sigue resonando hoy con nosotros. Y es maravilloso que un poeta pueda persistir en el tiempo a través de su poema y que los temas vayan variando. Es increíble, es como leer Shakespeare, o Lope de Vega, no vamos a referirnos a los temas en ese momento porque ya no hay ni rey, pero hay otros temas dentro de la historia que nos siguen tocando. Los celos, la rabia, la traición. El amor, la venganza, yo qué sé, son temas que son universales y por eso es literatura universal. Este es un poema que yo creo que es universal porque habla de eso, de lo propio, de la necesidad de vengar, ¿sabes? Tienen muchos temas importantes que siguen siendo importantes el día de hoy. Vamos a quedarnos pensando en Chimbombó, en el amante gringo y en Meme, y vamos a hacer una pausa. Estamos de vuelta aquí en Un Canal de Letras. Isabel, aquí en este país tenemos, como has mencionado, personas de todos lados, con raíces fuera de Panamá, a lo largo de toda la geografía, y también hay personas que son nuevos en Panamá. ¿Qué libros tú podrías señalar para esas personas que empiezan a descubrir, ya sea porque son primera generación de panameños, o porque están recién llegados en Panamá, o porque como panameños estamos redescubriendo el pasado? ¿Cuáles son esos libros y esos autores que nos pueden ayudar a entender quiénes somos y de dónde venimos? Bueno, esta pregunta es bien difícil. Yo recomendaría para literatura actual que se den una vuelta por la librería del escritor panameño, que está situada en el Arco Chato. Adentro del Arco Chato, cuando uno entra, hay un patio interno que tiene un pozo y tal. Atrás hay una librería que se llama la librería del escritor panameño. Ahí hay libros de escritores actuales. Ahí están todos los últimos premios Miró realmente el libro que el escritor panameño haya querido llevar a vender, ahí están. Definitivamente, pues, Sinan
Sinan es un clásico, La Isla Mágica, La Buena Roja. Sinan, pues para conocer el tono del panameño, Sinan. El otro que me encanta para conocer el tono del panameño es Enrique Chuez, que hace un par de años, ganó un Miró con La Mansión de Drácula, pero él tiene unas novelas anteriores, La Casa de las Sirenas Pálidas, otras preciosas. Mi cuentista favorito es Manuel Ferrer Valdés, el doctor Ferrer Valdés, que se llama como la Policlínica de San Miguelito, porque es él. Y este libro que se llama La muerte de la ópera en la selva. Su familia lo reeditó hace un par de años y hay una edición nueva. Y es pues simplemente maravilloso. Yo amo esta edición que tengo porque mi mamá hizo un estudio sobre el último cuento que se llama El griego nunca muere. Y si ustedes ven las páginas, están totalmente rayadas y comentadas por mi mamá. Y lo mismo me pasa con el libro este de Lomardiente, que está rayado y comentado por ella. Este es pues mi libro de cuentos panameños favorito. Tenemos poetas. Yo creo que realmente la poesía panameña es en lo que más avanzados estamos. Tenemos poetas fabulosos, maravillosos, de primer orden. Manuel Orestes Nieto, Consuelo Tomás, Tobías Díaz Baltri, el propio Corsi. Demetrio Corsi, Demetrio Herrera Sevillano. Incluso en este tiempo, de las que están escribiendo actualmente, Lucy Cristina Chao. Hay tantos poetas tan maravillosos, tan buenos. El doctor Rosanet es un súper poeta. Isabel, quiero agradecerte que hayas estado aquí en esta conversación que podría durar muchas horas más, hablando de literatura panameña y compartiendo tus experiencias desde todos los puntos del libro, ¿no? Desde que uno lo lee, desde que uno lo atesora también, porque el libro se vuelve un objeto de valor y de amor. Quisiera que despidiésemos este episodio con tu voz, con tu cuento. Voy a leer de Lomardiente, ya que hemos estado hablando de nuestra relación con los Estados Unidos, del tema canalero, un capítulo que habla de Juliana. Juliana vive al lado del chango Sebastián. Juliana es negra como un teléfono y tiene un hijo rubio de ojos azules y con pecas que se llama Tommy. Juliana lo pasea orgullosa porque es de un gringo y le habla en inglés. Y Viviana tiene que aguantarla cuando le cuenta cómo va a ser su vida en los United States, concretamente en Alabama, cuando venga Tomás a buscarla. Él está en la guerra, como todos los gringos, y ella tiene fe ciega en que volverá. Lomardiente y Vestida de Sol no puede faltar. Muchas gracias, Isabel, por compartir un canal de letras con nosotros y muchas gracias por acompañarnos en este viaje, en el tiempo, en el sentimiento, en los momentos difíciles y en los momentos gloriosos, porque a través de las páginas podemos amar a nuestro canal y a nuestro país. Muchas gracias.